Buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Me presento para los que no me conocen, soy Paisani Mariano, soy médico general, trabajo en atención primaria de la salud en el sistema público eh, y además soy uno de los docentes a cargo en la cátedra de anatomía de la licenciatura de nutrición y en la carrera de psicología, en la cátedra de neurofisiología. Eh, Hoy nos toca completar uno de los teóricos correspondientes a la unidad 7, donde íbamos a ver todo lo que es neuroendocrino. La parte de neuro la vieron con Ángela, con la otra profe, y nos toca hacer un repaso de los temas correspondientes a endocrino. Con respecto a la parte de neuro, les recomendaría antes de ponerse de lleno con las últimas fichas y con los teóricos, hacer un repaso de lo que ya vimos en la unidad 2, en lo que es introducción a las generalidades de los sistemas, donde se abordan los conceptos más básicos, que es donde más hacemos hincapié y después profundizamos un poquito solamente. Eh, Endocrino no habíamos visto nada, así que vamos a estar transitando este camino un poquito despacio. Eh, la idea es hacer como una especie de resumen de lo que aparece en la ficha. No vamos a ver todo sistema endocrino porque eso incluiría algunas glándulas que ya vimos, como por ejemplo el páncreas, eh, que lo vimos cuando vimos digestivo, glándulas anexas. Eh, Hay aspectos del sistema endocrino que exceden a la cátedra de anatomía en cuanto a lo que es fisiología de los sistemas, y nos compete un poco más hacer el análisis anatómico e histológico de las principales glándulas, eh, para después sí profundizar en fisiología con el resto de los aspectos funcionales, ¿sí? Con lo cual vamos a hacer un hincapié solamente en, en cuatro glándulas que van a ser la hipófisis con su adenohipófisis y neurohipófisis, lo que sería la tiroides, la paratiroides y las glándulas suprarrenales. ¿Sí? Así que arrancamos. El sistema endocrino, como les decía recién, es un sistema que comprende varios entes o varios sistemas entre sí como para mantenerlos en equilibrio, así como para regular la función y la velocidad en la que, del metabolismo de todos los sistemas y la forma en la que trabajan de manera conjunta. Eh, por eso no vamos a hacer un análisis de todo lo que conlleva el sistema endocrino en sí, sino vamos a hablar de algunas de sus glándulas. Tenemos básicamente dos tipos de glándulas, las que son de secreción exócrina, como el páncreas y el páncreas exócrino, que libera el jugo pancreático al tubo digestivo, lo libera hacia afuera, digamos, porque la luz del intestinal es el exterior del cuerpo, ¿sí? Está comunicada con el exterior, con la atmósfera. Entonces se habla de una secreción exócrina. Eh, Vamos a hacer más hincapié en aquellas glándulas que liberan sus hormonas o el producto de su secreción a el torrente sanguíneo, con lo cual se las llama de secreción endocrina, ¿sí? Eh, Como les decía, además de las glándulas que vamos a charlar, hay producción hormonal en varios otros sistemas. Por ejemplo, en el tejido adiposo se liberan hormonas que influyen también en la expresión de caracteres secundarios sexuales, pero por eso no vamos a hacer hincapié en esos aspectos, vamos a hacer solamente el análisis de algunas glándulas. Como les decía, la glándula hipófisis, que tiene dos partes, la tiroides, la paratiroides y la suprarrenal. ¿Sí? Tomen nota. La glándula hipófisis, ¿sí?, se ubica en la base del cráneo. Es una glándula
cuando decimos hipófisis nos referimos a las dos partes, adeno y neurohipófisis. Vamos a ver que se divide en dos. La hipófisis está ubicada en el cráneo, sobre la base del cráneo, por encima de lo que sería el hueso esfenoidal, dentro de lo que se conoce como silla turca, ¿sí? La silla turca es como un reparo óseo donde está alojada esto que parece como si fuese una cabecita de ajo, es la glándula hipófisis. Como les decía, es una glándula impar, mediana, porque se ubica en el centro, en la línea media, ¿sí? Y ubicada en la base del cráneo. Se ubica por detrás del quiasma óptico, que es el quiasma óptico cuando vienen los dos nervios ópticos de los ojos. Esto vendría siendo un corte coronal, ¿sí? del cráneo, visto desde su cara posterior, ¿sí? Digamos, o sea, sería la cara posterior viéndola desde adelante, ¿no? Porque acá tenemos todo lo que es la nasofaringe. Estamos viendo, digamos, como un corte frontal visto de adelante la parte posterior. Entonces, vamos a ver que los nervios ópticos vienen desde acá, llegan, ¿sí? Al quiasma óptico, que es una estructura en donde se entrecruzan los dos nervios para intercambiar la información que reciben de las retinas y vuelven a salir hacia atrás como las cintillas ópticas. Bueno, la glándula hipófisis se ubica justo por detrás de este entrecruzamiento de este quiasma óptico. Fíjense cómo las arterias, ¿sí? El lugar donde está ubicado está justo donde la arteria carótida interna da esa vuelta de sifón que se le dice que es donde sale la arteria oftálmica. Pero fíjense el lugar donde está, lo cerquita que está de el exterior. Estos son senos paranasales, ¿sí? Son los senos esfenoidales, ¿sí? Esta parte de acá de la nasofaringe es donde en plena época de COVID, donde se realizaban los hisopados. Fíjense que si uno era un poco brusco con la técnica, lo cerca que está de poder dañar estructuras vitales, ¿sí? Como les decía, está justito por detrás del quiasma óptico, que es este entrecruzamiento de los nervios ópticos, ¿sí? Es mediana, se ubica en la línea media y tiene un tamaño relativamente pequeño, ¿sí? Tiene como la forma yo les decía recién, una cabecita de ajo, como de guisante también la describen, ¿sí? Es pequeña, tendrá aproximadamente unos 8 gramos en su tamaño, es bastante eh, comparada con, por ejemplo, la glándula tiroides, que es enorme, que puede llegar a pesar 30 gramos. Eh, es relativamente pequeña. Lo que les decía, esto es un corte sagital, una vista del lateral del cráneo, ¿sí? Es como si fuese todo el cráneo cortado a la mitad. Y este es el lugar donde se aloja, esto es lo que les decía, la silla turca, ¿sí? Donde se aloja la glándula hipófisis. Tiene una capa externa como una cerosa o una membrana que deja un pequeño lugar, una pequeña luz, pero es el lugar donde se aloja. Está como un pseudocráneo. Fíjense que puede llegar hasta asumirse como extracraneal, ¿sí? Está justo en la base del cráneo y el cuerpo se ha encargado de protegerla con esta estructura ósea. Lo que les decía, la carótida interna, como asciende al lateral de ella, y en la vuelta de sifón, donde forma las arterias, que ya lo vamos a ver más adelante, donde conforma todo lo que es el polígono de Willis, forma la arteria oftálmica que va al ojo. ¿Cómo se divide?
se divide en dos, en adenohipófisis y neurohipófisis. El origen embriológico tiene que ver con de dónde vienen. No lo hemos visto en esta cátedra, pero nosotros tenemos láminas o capas de la cual provenimos, que son tres, lo que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo. Las estructuras nerviosas generalmente provienen del ectodermo, que es la capa más superficial de todo lo que es la placa neural que se le dice. Y el mesodermo es la placa que está por debajo. Después les vamos a dejar algunos links como para que vean algunos videitos de desarrollo embrionario para si quieren satisfacer algunas dudas. Y del mesodermo proviene la parte de lo que es músculos, algunos cartílagos, ligamentos, algunos reparos faringeos, los huesos, derivan de todo lo que es el mesodermo. Tiene un origen doble la glándula hipófisis, porque lo que es la adenohipófisis, que es la parte anterior de la glándula, esta parte de acá, proviene del mesodermo, de las bolsas faringeas. Cuando se está formando la parte del rostro y el intestino, se forma una pequeña partecita que es la glándula, el esbozo de la glándula hipófisis, de la adenohipófisis, y toma contacto con su hermana, digamos, la neurohipófisis. ¿Por qué hago hincapié en este origen embrionario? Por la conexión que tengan con el resto del cerebro. Fíjense que la neurohipófisis es neurohipófisis porque justamente deriva de la placa neural, deriva directamente del cerebro y se conecta con el hipotálamo, que es esta estructura que está acá, mediante vías neuronales. El hipotálamo genera, ¿sí?, hormonas que van a ser reguladoras o liberadoras de otras hormonas y envía esa información mediante vías o axones, mediante vías neuronales a la neurohipófisis. Entonces sintetiza esas sustancias y las envía directamente a la neurohipófisis. No tiene contacto el hipotálamo de manera directa como lo tiene la neurohipófisis, la adenohipófisis. La adenohipófisis está separada del hipotálamo y la forma que tiene de conectarse, porque esto funciona que el hipotálamo manda hormonas reguladoras de distintas otras hormonas a la adenohipófisis y a la neurohipófisis. A la neurohipófisis lo hace de manera directa porque tiene un axón, sintetiza las hormonas y se almacenan en la neurohipófisis. Cuando son necesarios volcarlas al sistema, a la sangre, a la circulación, lo hace mediante señales eléctricas o señales nerviosas específicas. En cambio, la adenohipófisis no, se conecta a través de lo que es el sistema porta, hipotálamo hipofisario. Lo habían visto en uno de los ejemplos que dieron los chicos cuando hablaban de sistemas porta. La irrigación de la adenohipófisis, ya lo vamos a ver en detalle más adelante, proviene justamente de este sistema porta. Las arterias llegan al hipotálamo y el drenaje venoso del hipotálamo va hacia la hipófisis y a la adenohipófisis, y de la adenohipófisis va al torrente sanguíneo a las venas, o sea que no recibe sangre arterial casi en su totalidad. Recibe muy poquitita, alguna arteria accesoria del pedúnculo, pero principalmente todo su aporte sanguíneo proviene del sistema porta hipotálamo hipofisario, ¿sí? Fíjense el texto, bueno, está compuesta por tejido nervioso, axones y neuroglía, las hormonas se forman en el hipotálamo, lo que leíamos recién, ¿sí? Seguimos. Esto es lo que les decía el polígono de Willis. Pregunta de examen, ¿no? A mí me gusta mucho tomar la parte de vasculatura, así que pueden ir tomando nota. Cuando uno ve esto dice, wow, ¿qué me están dando acá? No es tan complicado. Para entender cómo se irriga la hipófisis, hay que tener un poquito idea de qué o cómo está formado la irrigación del cerebro.
Esto que tenemos acá es lo que conocemos como polígono de Willis. Polígono por los lados, ¿sí? Tiene forma de polígono, y es de donde viene la irrigación de todo el encéfalo. ¿Qué es esto de acá abajo? Es la arteria basilar. Nosotros venimos con las arterias vertebrales, una a cada lado de la columna, ¿sí? Eh, Son ramas de la aorta, vienen, penetran en los agujeritos de conjunción de las distintas vértebras, los orificios perforantes, y ascienden hasta más o menos C1, donde la arteria vertebral izquierda, la arteria vertebral derecha, se anastomosan. ¿En qué? En la arteria basilar, ¿sí? Una única arteria, la arteria basilar, que es la que va a dar la irrigación y la capacidad de poder irrigar. Fíjense esto, que importante, da las dos arterias cerebrales posteriores y da todo lo que es el sistema laberíntico, o sea, todo lo que son la irrigación del cerebelo. ¿Qué es lo que produce esto? La arteria basilar irriga todo lo que es postrolándico, ¿sí? Cuando vimos en la parte de generalidades de los sistemas, veíamos la estructura del encéfalo y veíamos que lo que es prerrolándico está irrigado, está representado por el lóbulo frontal. Bueno, todo lo que está atrás del lóbulo frontal lo irriga las ramas de la basilar. Muy poquitito da de soporte la basilar al resto de la irrigación. Ustedes me dicen, pero pará, viene la carótida acá, la carótida interna. Bueno, la carótida interna se encarga también de irrigar lo que es bulbo, protuberancia y la parte de los sentidos, ¿sí? Como la vista y el sentido auditivo y el equilibrio. Pero el octavo par, digamos. Pero la basilar, este tronco, se encarga de todo lo que tiene que ver con la parte consciente postrolándica. Hay un síndrome del cual hicieron una película que se las recomiendo, que se llama La escafandra y la mariposa, que representa de una manera muy artística lo que se conoce como el locked-in o lock-in syndrome, no tengo muy buena pronunciación en inglés, que es el síndrome de enclaustramiento. ¿Qué significa esto? Al personaje de la película tiene un accidente cerebrovascular, un trombo de alguna parte del cuerpo, le tapa completamente el flujo de la arteria basilar, con lo cual toda la irrigación de la arteria basilar queda ocluida. Entonces la persona queda en un estado de vigilia, por decir una forma, puede abrir los ojos, después de que se recupera de la parte aguda y todo, puede abrir los ojos, puede comprender lo que le dicen todo, pero no puede mover ninguna parte de su cuerpo. Tiene toda la conciencia de su cuerpo completamente intacta, pero no puede mover absolutamente ninguna parte de su cuerpo. Es muy interesante la película, como lo representan el síndrome de enclaustramiento, se les recomiendo que lo vean. Logra escribir un libro, es un caso real. ¿Sí? A lo que nos importa, ¿sí? La arteria carótida interna, ¿sí? Carótida interna izquierda, carótida interna derecha y arteria basilar. De la arteria basilar salen las cerebrales posteriores, ¿sí? De las carótidas internas salen las cerebrales anteriores. Y después que aparece una comunicante posterior de cada lado entre las carótidas y las cerebrales posteriores y una arteria comunicante anterior. No es tan complicado, ¿sí? Cerebral anterior, comunicante anterior, cerebral posterior, comunicante posterior. Y de la misma carótida, cerebral media y cerebral media. O sea que tenemos una cerebral anterior, una cerebral media y una cerebral posterior y una, un par de comunicantes posteriores y una sola comunicante anterior. No es tan complicado. De la carótida, ¿sí? De la carótida interna salen la arteria hipoficial, ¿sí? Superior y la arteria hipoficial inferior, que son las dos que van a irrigar la hipófisis, ¿sí?
La arteria hipoficial superior no va directamente, se le pone hipoficial superior, pero no va directamente a la adenohipófisis. Va junto con con la arteria hipotalámica al hipotálamo y forma esto, ¿sí? Las arterias hipoficiales superiores forman ese capilar portal que yo les hablaba desde el hipotálamo e irriga la adenohipófisis. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Arteria hipoficial posterior irriga la neurohipófisis. La arteria hipoficial superior y la arteria hipotalámica van al hipotálamo, pero a su vez forman este capilar, estas venitas, ¿sí? Este sistema porta porque dan la irrigación y bajan, ¿sí? Y al bajar es donde proveen de sangre a la adenohipófisis, que vuelve a formar las venas hipoficiarias con las hipoficiarias de la adenohipófisis y las hipoficiarias de la neurohipófisis y van al seno cavernoso, que es lo que después termina este lago de sangre que después termina formando las venas yugulares, ¿sí? Esta es otra forma de representar el polígono de Willis. Fíjense, arteria basilar, cerebrales posteriores, comunicantes posteriores, cerebral media, cerebral anterior, comunicante anterior. Y acá salen arteria neurohipoficiaria, arteria adenohipoficiaria y arteria hipotalámica, ¿sí? No es tan complicado. Hacemos un poquito de referencia a lo que es la histología de cada una. La adenohipófisis, ¿sí? Tiene, acordémonos que viene de un mesodermo, ¿sí? No es tejido nervioso, viene de un mesodermo, entonces se parece más a una glándula típica. Si yo hago un corte de un páncreas, si hago un corte de una corteza suprarrenal, si hago un corte de cualquier otra glándula, voy a ver algo parecido. Células grandes, ¿sí? Pueden ser cúbicas o cilíndricas, con con mucha irrigación de sangre, con núcleos prominentes, con mucha maquinaria celular que hace referencia, o sea, los citoplasmas están llenos de lípidos, hace mucha referencia a la cantidad de producción de hormonas. En este caso, es un epitelio cúbico simple que está rodeado de estos capilares. Esto de acá son capilares por donde entra sangre, ¿sí? A través, en este caso, del sistema porta. Y un pequeño estroma de sostén, que es este tejido, el estroma, digamos, o tejido conectivo que le da estructura. La neurohipófisis, en cambio, fíjense, es más parecido a lo que es el tejido nervioso. En este caso son axones, son todas vías de comunicación donde se van a almacenar las hormonas que se van a liberar cuando sea necesario. En este caso son fibras nerviosas, son axones amielínicos. Amielínicos. ¿Qué significa amielínicos? Que no tienen vaina de mielina, ¿sí? Las vainas de mielina, acuérdense que son aquellas que revisten los axones largos, los axones motores, por ejemplo, desde la corteza motora hasta que llegan a mover un dedo del pie, yo tengo un recorrido bastante largo, ¿sí? Tengo un solo lugar de estación, o sea, llego del cerebro hasta una alfa motoneurona y de ahí me voy al músculo. Entonces, tiene que ser rápida esa conexión por el axón y es donde aparecen estas vainas de mielina. En este caso no están mielinizadas y aparecen algunas células gliales que son como de sostén, que se las conoce como pituicitos. ¿Sí? Para acordarse. Es un poquito compleja y no les vamos a pedir nunca que se sepan las características de cada una de las células que liberan o las formas que tienen las distintas células que liberan cada una de las hormonas, porque son distintas. Vamos a quedarnos con que es un epitelio cúbico simple. ¿Sí? La neurohipófisis que habíamos hablado antes, la de acá abajo, donde estaban las vías de conexión con el hipotálamo directas y liberaban estas hormonas a la sangre, ¿sí? Libera dos hormonas, la hormona ADH y la oxitocina. ¿Qué era la ADH? Lo habíamos visto, era la hormona antidiurética, ¿sí?
actúa en el sistema circulatorio, en los riñones, y tiene un efecto en lo que es el balance hídrico. ¿Sí? Cuando se detecta en el centro de la sed que la persona tiene baja cantidad de líquido o baja osmolaridad y baja cantidad de sodio, lo que hace es que esa persona retenga la orina, ¿sí? Entonces evita que orine, forma lo que se libera lo que se conoce como hormona antidiurética. El centro de la sed, recordamos, está en el hipotálamo. Entonces genera un estímulo a nivel hipofisiario para liberar ADH. La oxitocina, por su parte, ¿sí? Es una hormona que aparece mucho es muy común en el trabajo de parto, desde que empieza el trabajo de parto, para generar las contracciones del útero, genera un uterotónico potente y cuando es necesario generar las contracciones, porque la persona está por parir, aumenta muchísimo la liberación de oxitocina en el momento del parto. Y después se mantiene en algunos valores estables para generar o favorecer la producción o la secreción de leche, no la producción, que esa es la prolactina, esa se encarga la ADH, la prolactina actúa en la glándula mamaria, específicamente para hacerla crecer. Lo que hace la oxitocina es generar la contracción, ¿sí?, del estroma muscular que tiene la glándula mamaria para generar la secreción de la leche. No es lo mismo producción que secreción. Y por otro lado, en la adenohipófisis se produce, o sea, en el hipotálamo se producen las hormonas reguladoras de la liberación hipofisiaria de las hormonas luteinizantes, la folículo estimulante, el factor de producción tiroideo, lo que sería la producción de hormona tiroidea. eh, Esta es la prolactina que yo les decía, la liberación de prolactina, la hormona de crecimiento y la ACTH, adrenocorticotrofina, ¿sí? La hormona liberadora de cortisol y es la que produce la ACTH. Y esta es la que va a actuar a nivel de las glándulas suprarrenales para estimular la producción de corticoides y algunas otras que ya vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, para hacer un pequeño repaso, la luteinizante es la que produce el mantenimiento del cuerpo lúteo una vez que se libera el óvulo, lo vimos en el teórico anterior. Una vez que se libera el óvulo, que en caso de que la persona quede embarazada, se mantiene, ¿sí?, en niveles más o menos estables para después ser reemplazada por la gonadotrofina coriónica humana, su función. Eh, pero cuando cae este valor y no se produce la fecundación, es donde se produce la menstruación. La folículo estimulante es la que va a producir el crecimiento de los espermatozoides y el crecimiento y producción y liberación del único óvulo maduro que va a ser concebido. Como les dije, el factor de liberación de hormona tiroidea da lugar, en el hipotálamo, da lugar a la hormona hipofisiaria, que sería la TSH, que es la hormona liberadora de hormonas tiroideas, que es la tirotrofina, y da lugar en la tiroides a la liberación de levotiroxina, triiodotironina o tetraiodotironina. Levotiroxina es la forma comercial. La prolactina, el factor liberador de prolactina, da lugar a la liberación de prolactina y esta, mediante, o sea, el estímulo para que se libere hormona liberada de prolactina es justamente la succión. Cuando el bebé empieza a succionar a través de la glándula mamaria, se produce un reflejo a nivel del hipotálamo, ¿sí?, viene a través de lo que es cordón posterior, llega al hipotálamo, ese reflejo, y da lugar a la liberación de hormona reguladora de prolactina. Hormona reguladora de la liberación de prolactina. Baja por el sistema porta y favorece a nivel de la hipófisis la producción de prolactina. ¿Qué hace la prolactina a nivel de la glándula mamaria? Estimula la producción de leche. ¿Cómo hace para estimular la producción de leche durante la lactancia? Hace que crezca la glándula mamaria. Favorece el crecimiento, es un factor de crecimiento local para la glándula mamaria en sí. Hace que crezcan las células, o sea, que se dividan las células, que aumente la cantidad de tejido y que aumente
la producción de estroma y perfusión de la glándula. Por otro lado, el factor de liberación de hormona de crecimiento da lugar a la liberación de hormona de crecimiento, que esta es más que nada significativa en el niño, ¿sí? En el, en el crecimiento del infante, eh, más que nada por lo que favorece a nivel de los huesos y músculos el crecimiento en largo y la osificación de los huesos. El caso de Messi fue este, digamos, el déficit de GH que la tenía que tener como reemplazo, le produjo un acortamiento en la altura, le produjo esto, un cierre temprano de los cartílagos de crecimiento de los huesos largos y alcanzó una estatura baja, ¿sí? Y la hormona liberadora de cortisol da lugar en la hipófisis a la producción de adenocorticotrofina, que en las glándulas suprarrenales, ya lo vamos a ver más adelante, estimula la síntesis de varias otras hormonas, entre ellas el cortisol o los glucocorticoides. Bien, para seguir repasando, vamos a ir siempre a la bibliografía tradicional, ¿sí? Ross, Geneser, Atlas de Anatomía, Latarjet, Rubier. Vamos con la tiroides. Bien, la tiroides es la glándula más grande que tenemos en el cuerpo y la que mayor flujo de sangre recibe, ¿sí? Como para tener en cuenta algunas de sus generalidades. Si bien es una glándula impar, es una glándula única, tiene dos lóbulos, ¿sí? Dos lóbulos, uno derecho y uno izquierdo, conectados por el istmo tiroideo, que es como un puentecito tiroideo, y a veces aparece un tercer lóbulo más, chiquitito, ya lo vamos a ver más adelante, que no está siempre, es inconstante. Como les decía, es una glándula única que se ubica en la línea mediana, a nivel, esto vendría siendo un corte axial o un corte transversal a nivel del cuello, a nivel de más o menos C5, C6, por debajo del cartílago tiroideo, ¿sí? Del cartílago tiroideo, vamos a encontrar sobre la laringe y a nivel del cartílago cricoides la glándula tiroidea. Es muy significativo que el flujo de sangre tiene un flujo de sangre altísimo, que en algunas condiciones donde hay hiperactividad de la glándula se nota mucho ese flujo porque hay hiperflujo de la glándula y como es tan superficial se la logra palpar muy caliente, muy aumentada de tamaño, incluso hasta pulsátil. De adelante hacia atrás lo que vamos a tener son las fascias del cuello. El primer músculo es el esternotiroideo, ¿sí? Que está por delante de la glándula. Por detrás va a tener lo que es la vía aérea, por detrás el esófago, por detrás lo que es la columna vertebral. Y a los lados lo que son las vainas musculares del cuello. Fíjense que es una zona hiper irrigada, donde tenemos las dos arterias carótidas comunes. Si recordamos la arteria aorta ascendente, salen dos troncos brachiocefálicos, una arteria de un lado, una arteria del otro, que van a la cabeza y al brazo, que se dividen en las subclavias, que van a los brazos, y en las carótidas primitivas o carótidas comunes, ¿sí? Está un poquito más arriba de esa bifurcación. Como les decía, la glándula tiroidea tiene dos lóbulos, es como si fuese una mariposa, ¿sí? Tiene esta formita así como de mariposa. Sinceramente no sé por qué el nombre de glándula tiroides, dicen que es que es parecida al cartílago tiroideo, pero tampoco sé por qué el cartílago tiroideo se llama así. Así que vamos a asumir que como es parecida al cartílago se llama así. Tiene forma de mariposa y abraza la laringe. Con lo cual, si abraza la laringe, que es donde se da lugar a la fonación, ¿sí? Este dibujo está mal, está un poquito más arriba la glándula, está justo por encima del cartílago cricoides. Si abraza la laringe, que es donde se forma, digamos, da lugar a la fonación, imagínense cómo cualquier alteración de la glándula puede afectar la voz.
Si cuando la glándula crece de tamaño, se pone tensa, lo que sea, la persona, uno de los primeros síntomas que puede notar es esa garraspera, es como la voz ronca o hasta incluso disfagia, ¿sí? Acuérdense que está tan cerquita la laringe del esófago que cualquier cosa que haga presión hacia atrás no solo va a afectar la capacidad de fonación, sino que va a afectar el paso de los alimentos, ¿sí? Cualquier crecimiento de la glándula. Como les decía, está centrada en la línea media con dos lóbulos, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo de los lados, y un lóbulo que es inconstante que puede aparecer y el istmo tiroideo. La histología es un poquito peculiar, es un epitelio cúbico simple dispuesto en lo que se conocen como folículos tiroideos. Estos folículos tiroideos son como unas bolsitas, ¿sí?, formadas por este epitelio cúbico simple que da lugar al coloide. Este coloide de acá, este líquido, es donde se forma el, las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, se almacenan en el coloide y son liberadas al torrente sanguíneo que pasa por este estroma. ¿Sí? Esto de acá es estroma, ¿sí? Y se van liberando a medida que son necesarias las distintas hormonas, la triiodotironina y la tetraiodotironina. La que es activa o funcionalmente activa es la T3, pero la que podemos dosar, ¿sí?, que o sea, podemos medir en sangre, es la T4, ¿sí? Es mucho más evidenciable, ¿sí?, en proporción a la cantidad de producción de T3, porque la T3 al liberarse rápidamente actúa en los distintos órganos. Entonces, si yo voy a dosar la T3 en condiciones normales, me puede dar valores equivocados. Entonces, uno usa la proporción de dosar la T4, medir la T4, para ver si hay hiperproducción tiroidea, porque es proporcional, o sea, se produce 95% de hormona T3 y 5% de hormona de T4. Entonces, yo al medir la T4 sé cuánto proporcionalmente se produce de T3. Todo este estroma, ¿sí?, tiene además otras células que son las células C, son estas chiquititas de acá, son las células parafoliculares o células de Clara, ¿sí? O células claras, células de Clara, células C, como quieran decirles, parafoliculares, que son las que liberan calcitonina, que si se acuerdan cuando vimos la introducción a los sistemas, cuando vimos osificación, veíamos que la calcitonina se liberaba ante aumentos de la cantidad de calcio para favorecer la osificación, ¿sí? Era la que estimulaba los osteoblastos para favorecer la osteosíntesis o la resorción ósea o el remodelado óseo, más bien. ¿Cómo se irriga? Esto que les decía tiene una irrigación sumamente importante. Básicamente tiene dos arterias, las arterias superiores, ¿sí?, las arterias tiroideas superiores y las arterias tiroideas inferiores. Simple. Las arterias tiroideas inferiores son ramas de la subclavia, ¿se acuerdan que veíamos cuando, a ver si tengo otro dibujito acá? Esto es una vista posterior, ¿sí?, de una especie de disección donde vamos a ver adelante la glándula, por ahí atrás se ve la vía aérea, acá se ve lo que es faringe y esófago. Y acá puedo ver cómo desde la subclavia sube la arteria tiroidea inferior y cómo de la carótida externa, ¿sí?, de la external carotid artery, de la carótida externa, viene la arteria tiroidea superior. ¿Sí? Fíjense el flujo de sangre que tiene. Y ahí en el medio estamos empezando a ver algunas cositas que parecen como unos porotitos, que ya los vamos a ver más adelante. Se ven bien desde la vista posterior porque habitualmente están ubicados ahí, aunque puede cambiar un montón, que son las glándulas paratiroideas. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces podemos decir que en función de sus relaciones, ¿sí?, la glándula tiroidea está ubicada por delante de lo que es la laringe, por detrás del músculo externotiroideo, junto a los grandes vasos, carótidas, ¿sí?, y venas yugulares, y por detrás se va a encontrar lo que es
vía digestiva y columna vertebral. Bien. ¿Cómo es el drenaje venoso? Simple, también tiene tres arterias, tres venas en este caso, que van a ir drenando en función de la cercanía. Este es el lóbulo que les decía del lóbulo piramidal, que es inconstante su presencia, que es el tercer lóbulo, ¿sí? Nosotros tenemos lóbulo derecho, istmo tiroideo, lóbulo izquierdo y el lóbulo piramidal, pero muchas veces ni siquiera está presente. Las venas tiroideas superiores y las medias, fíjense, drenan en la yugular interna. ¿Sí? Lo ven clarito, clarito acá. La vena tiroidea superior y la vena tiroidea media en la yugular. Y las venas tiroideas inferiores en las subclavias. En el caso de el lóbulo izquierdo, la vena tiroidea izquierda en la subclavia izquierda, y en el caso de la vena tiroidea inferior derecha, de la vena tiroidea inferior derecha en el tronco brachiocefálico, ¿sí? Que vendría a estar formándose un poquito antes, digamos, es distinta la formación, la extensión, digamos, del tronco brachiocefálico eh, del lado derecho que del lado izquierdo. Pero fíjense cómo ambas en el tronco brachiocefálico, o puede ser incluso también la misma subclavia, la vena tiroidea inferior. El linfático es muy importante entenderlo más que nada por las distintas enfermedades que acarrean la glándula tiroidea. Entonces, tenemos enfermedades que es muy, muy común, o sea, no como para hacer screening, pero es bastante, bastante común lo que son los tumores a nivel de la tiroides, además de lo que son los trastornos inmunitarios de hiperfunción o hipofunción tiroidea. Y con comprender la presencia de múltiples ganglios para drenar o múltiples focos de drenaje va a permitir buscar la afectación que puede llegar a tener la enfermedad de la glándula, ¿sí? Fíjense que tenemos básicamente dos colectores, los medianos, o sea, medianos de la línea media, que pueden ser superiores e inferiores, y los laterales que drenan toda la extensión de la glándula. ¿En dónde lo drenan? En los ganglios laringeos, si los que están acá, los paratraqueales, un poquito más abajo, los ganglios que están alrededor de toda la cadena yugular, ¿sí? Y los ganglios brachiocefálicos. Cualquier tumor, por ejemplo, neoplasia, ¿sí? Cáncer, llámese, que pueda dar lugar a una diseminación o metástasis de la glándula, lo va a hacer primero a los ganglios, ¿sí? Entonces yo voy a tener un estadio tumoral con infiltración ganglionar. Puede ser una infiltración ganglionar aislada. Puede haber también enfermedades del tipo inmunitaria donde al haber nódulos funcionantes o nódulos de hiperactividad y yo tener no tener adenomegalias, o sea, no tener crecimiento ganglionar por no tener infiltración. Entonces eso ya descarta un poquitito la posibilidad de extensión, salvo que haya que, obviamente va a haber que estudiarla. Esos nódulos funcionantes, que hay distintas tablas, no es el objetivo de la clase. Puedo tener un pronóstico de para dónde va la enfermedad. Pero bueno, es útil el conocimiento de estos ganglios en la estadificación de la enfermedad tiroidea. Lo que no hablamos acá, bueno, es estas hormonas, la T3 y la T4, lo que hacen, digamos, su funcionalidad tiene que ver con mantener la velocidad del metabolismo de todos los sistemas, ¿sí? Lo que hace es como el combustible, ver cuánto consume combustible las células, o de más o de menos. Eso va a regir la velocidad de consumo de combustible, por decir una forma. ¿Cuánto acelera, cuánto pisa el acelerador o cuánto desacelera tal sistema? Con lo cual, las hiperfunciones de la glándula, la liberación de más hormona tiroidea, va a traducirse, por ejemplo, en que el sistema cardiovascular
actúe en demasía, la persona va a estar hipertensa, va a estar taquicárdica, va a estar con la piel sudorosa, ¿sí? Va a estar nerviosa porque aumenta el- 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 la excitabilidad de las neuronas, va a estar con alteración del tránsito intestinal, va a aumentar el tránsito intestinal, van a moverse más las células intestinales, ¿sí? Se le va a caer el pelo, muchas veces aumenta, digamos, la velocidad del metabolismo de todos los sistemas. Por el contrario, cuando hay poca producción de las hormonas tiroideas, pasa todo lo contrario, se frena, se enlentece, la persona está más bradisíquica, más lenta, le cuesta hablar, le cuesta comprender, hay como un delay, uno le dice las cosas, tarda unos segunditos, contesta, duerme muchas horas al día, 16 horas al día, es como un adolescente, duerme unas 16 horas al día, está como nervioso porque no puede, digamos, aparecen situaciones como de depresión o algunos cuadros psiquiátricos, porque justamente la persona le genera mucha ansiedad, pero su cuerpo no responde. O sea, es como todo lo inverso de lo que hablábamos antes. En uno de los casos es el hipertiroidismo, ¿sí? Que puede haber hipertiroidismo en un montón de circunstancias, que pueden ser inmunitarias o pueden ser oncológicas, pueden ser algunos tipos de tumores, que es cuando aumenta la función de la glándula, y el hipotiroidismo, que también en algunas situaciones de autoinmunidad hace que se destruya la glándula y no se producen las hormonas. Bien, paratiroides, ¿sí? Vamos a seguir con las otras glandulitas, las que estaban por detrás de la glándula tiroides. Se las conoce como paratiroides. Son 4 glandulitas chiquititas, estas sí son del tamaño, son muy chiquititas, les diría más chiquititas que un granito de lenteja, bien de 3 a 5 milímetros, ¿sí? Eh, y son 4, ¿sí? No es una única glándula dividida en 4, sino que son 4 glándulas individuales con la misma función. Están inmersas en el parénquima de la tiroides. Están separadas, sí, pero están metidas dentro de la glándula. Idealmente están así, dos arriba, dos superiores y dos inferiores, pero lo más común es que están, las de abajo más que nada, están como bastante perdidas en la glándula. ¿Qué pasa cuando uno tiene que sacar la glándula tiroidea por alguna enfermedad neoplásica, un tumor o algo, que le tengo que sacar la glándula tiroidea? ¿Qué pasa? Y habitualmente se llevan puestas las glándulas paratiroides, porque es muy difícil identificar el tamaño. Ya les digo, 2 a 3 milímetros. Estamos hablando de entre todo el enchastre que significa una cirugía en esta zona, encontrar 4 granitos de lenteja metidos en la glándula. Es medio complicado. El que te dice que las va a dejar, bueno, desconfíen. Habitualmente se las llevan. Y están en íntima relación, digamos, más allá de que están metidas en la glándula, están en íntima relación junto también con lo que es el nervio laringeo recurrente y con las arterias tiroides, sino con las cuales las mismas comparten la irrigación, o sea, las tiroides inferiores y las superiores le van a dar irrigación a las paratiroides, pero están muy cerquita también del nervio laringeo recurrente. ¿Qué pasa? Lo mismo cuando sacan la glándula por alguna situación, habitualmente lesionan o la misma enfermedad glandular lesiona el nervio laringeo recurrente. Y vos me dirás, ¿qué hace el nervio laringeo recurrente? Bueno, es el que te permite hablar, ¿sí? Es el que se encarga de dar movilidad a los músculos de la laringe. Entonces, la afección de uno de estos nervios o de los dos puede afectar considerablemente la fonación y la persona queda con una disfonía, con una voz ronca, áspera o hasta incluso una afonía permanente, ¿sí? ¿Cómo es la histología? Medio típica, ¿sí? Vamos a ver que tiene una capa, digamos, de tejido adipósito que la separa de la glándula tiroidea, es como una bolita de grasa, y en el medio tiene todo un reticulado que son células muy chiquititas, con un núcleo muy chiquitito, muy compacto, eh,
que esas son las células principales, ¿sí? Y estas glandulitas, digamos, están suspendidas en todo lo que es estos plexos capilares, digamos, imagínense, son 2-3 milímetros que mide la glándula, están suspendidas en el tejido, en los plexos capilares. Y tiene estas celulitas que son como unas células, eh, un reticulado, células pequeñas, chiquititas, puntilladas, con núcleo significativo, eh, que son son las células principales, se las llama como células paratiroideas o las células principales, que son las que liberan la paratormona, ¿sí? La paratormona, ¿se acuerdan cuando vimos introducción a los sistemas, segunda unidad, tejido óseo? Era la contraria de la calcitonina. Lo que hacía era aumentar los niveles de calcio cuando estos bajaban. ¿Y cómo lo hacía? Eh, Destruyendo el hueso o aumentando la reabsorción a nivel renal e intestinal, ¿sí? Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y después vamos a tener lo que son las células oxifílicas, que no sirven para nada más que para dar tumores, por eso se las conocen como oncocitos. Las células oxifílicas son células que realmente no tienen ningún tipo de función y se las asocia, incluso aparecen también en otras glándulas, se las asocia a células productoras de tumores, nada más, nada, no sirven para nada. Como les decía, como es la irrigación, el drenaje venoso y linfático, el mismo y solidario de la glándula tiroidea, ¿sí? Comparte los mismos lugares, arterias tiroideas superiores e inferiores, venas tiroideas superiores, medias e inferiores con los mismos drenajes, y comparte todo lo que es el drenaje linfático. ¿Cómo es la anatomía funcional? Dijimos, la paratormona se libera cuando cae la concentración de calcio por debajo de 8 miligramos por decilitro. Esto hace que activa los osteoclastos, aumente la resorción ósea y favorece la absorción de calcio en los riñones y en el intestino, ¿sí? Yo tengo que las paratormonas chiquititas que están acá liberan paratormona, esto aumenta la resorción ósea que me va a dar calcio y fósforo, ¿sí? Además, favorece la absorción de calcio y la activación de vitamina D, que es la que me va a favorecer la absorción de calcio intestinal. Con esto aumentaríamos los niveles de calcio, que son lo mismo, el mismo que, o sea, el bajo nivel o el alto nivel es el estímulo que en este caso inhibiría a las células principales de la producción de paratormona. Bien, respecto a la glándula suprarrenal. Las glándulas suprarrenales son dos, una de cada lado de los riñones, ¿sí? Vamos a tener que tendrían como la forma de un sombrerito, son como un sombrerito del riñón, pero son un poco distintas una que la otra. La derecha tiene más esta formita de pirámide y la izquierda es un poquito más aplanada, ¿sí? Está como colapsada hacia atrás porque ¿quién está acá? Está el estómago aplastando todo esto. Tienen relaciones obviamente un poco distintas respecto una de la otra. Las dos se ubican en el polo renal superior, podemos decir eso, que son una glándula par, se ubican en el polo renal superior y en el retroperitoneo. Si acá está, fíjense, disecado todo lo que es el intestino y todo disecado lo que es el peritoneo parietal posterior, con lo cual estamos viendo expuesto todo el retroperitoneo, todos los riñones, los grandes vasos y las raíces de los distintos plexos, ¿sí? ¿Cómo es el origen embriológico? Es mixto, ¿sí? Lo mismo que veíamos antes. Viene desde el mesodermo una parte, que ya la vamos a ver, que es la cortical, y a nivel de las crestas neurales del ectodermo, otra parte que es la médula suprarrenal. Tiene un origen bipartito, por decirlo de una forma. Entonces vamos a decir que son dos, es un órgano par, ubicados en el polo renal superior, en el retroperitoneo, con forma de pirámide, la izquierda un poco más aplanada, ¿sí? Con dos regiones y un origen embriológico bipartito. Fíjense, la glándula suprarrenal comparte un poco el medio de fijación de las hojas de la celda renal. Si bien son retroperitoneales y están tapizadas por el peritoneo, fíjense acá las relaciones que tenemos por encima del hígado, por encima de lo que es el mesocolon transverso,
acá está el estómago colgando, la glándula suprarrenal izquierda está en íntimo contacto con la salida del esófago, la glándula suprarrenal derecha en íntimo contacto con la vena cava inferior, ¿sí? Eh, pero las dos comparten como medio de fijación lo que es la fascia renal. Si bien están por detrás del peritoneo parietal, hay una telita que es lo que forma la celda renal, que es un ligamento, es un medio de fijación, es una fascia prerrenal y retrorrenal, una por delante y otra por detrás, que comparte, ¿sí? Y tapiza y las une a los riñones y las glándulas suprarrenales con el diafragma. Son como unos ligamentos que desde abajo lo fijan al diafragma. Pero están partidas, si están separadas de los riñones, por la fascia interreno-suprarrenal. O sea, si bien tiene una adelante y una atrás, estas dos, la anterior y la posterior, se comunican con esta fascia, lo cual las separa del riñón. Están si bien están en íntimo contacto, están netamente separadas. No es que están adheridas, como veíamos, por ejemplo, la glándula tiroides y la paratiroides, que están ahí medio mezcladas con el parénquima. No, no, están completamente separados. Dijimos entonces entre las relaciones, si estamos en el retroperitoneo, con la parte posterior de la cúpula diafragmática, a nivel de la glándula suprarrenal derecha, en íntimo contacto con la vena cava inferior, y el hígado, y la glándula suprarrenal izquierda, en íntimo contacto con el estómago y con el esófago. ¿Sí? Como les decía antes, que tenemos una división anatómica, vamos a ver que la glándula tiene dos partes, una corteza y una médula. Haciendo un poquito para atrás en lo que es la consistencia de la glándula, es una glándula muy firme, o sea, si uno entiende algo de lo que son las achuras, alguno va a comprar una carnicería, la glándula suprarrenal es como una falsa molleja, ¿sí? Porque es una glándula muy, muy dura, tiene una corteza, tiene una capa muy, muy fibrosa que no es muy, muy sabrosa, es cuando te meten gato por liebre. Eh, esta, esta capa fibrosa externa, gruesa, se mete un poco hacia adentro y hace que se interconecten un poquitito las distintas capas de la glándula. Es como un tejido conectivo grueso. Y provee de sostén nutricio a las distintas partes, a la corteza y a la médula. Como dijimos, se separa en dos regiones, una región externa, que es la corteza suprarrenal, y otra interna, que es la médula suprarrenal. Se puede inferir que tiene un hilio, como una especie de hilio renal, tienen como un hilio suprarrenal, pero no es tan frecuente y no es tan fácil de apreciar. No es tan significativo identificarlo o entender su contenido. Sí entender que tenemos una corteza y una médula suprarrenal. Haciendo referencia a lo que es la médula suprarrenal, ¿sí? Como les decía, tiene un origen ectodérmico, tiene un origen del sistema nervioso central. Incluso se asume que las células que las componen a la médula suprarrenal, que son las células cromafines, son neuronas modificadas. Si nos acordamos, hacemos un poquito de memoria con sistema nervioso autónomo, veíamos que teníamos una fibra preganglionar, si viene la fibra con información, toma contacto con un ganglio, y una fibra postganglionar. Se cree que las neuronas, las células cromafines, son en realidad células postganglionares, que la médula suprarrenal terminó siendo a través de las crestas neurales una estación postganglionar del sistema nervioso autónomo, que quedó envuelta dentro de lo que es la corteza suprarrenal. ¿Qué liberan? Liberan catecolaminas. La médula suprarrenal es la gran liberadora de adrenalina y noradrenalina, ¿sí? Liberan catecolaminas y se organizan en forma de cordones. La médula, fíjense, son como todos estos cordoncitos así, alrededor de los sinusoides vasculares, del tejido vascular.
para tener, como tiene gran irrigación, para tener una conexión directa con la sangre y liberar rápidamente cuando es necesario adrenalina. Por su parte, la corteza, fíjense, ya lo podemos ver acá, está la cápsula gruesa de tejido. La corteza tiene tres zonas: la zona glomerular, la zona fasciculada y la zona reticular, que ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Fíjense cómo estos vasos van atravesando toda la glándula de afuera hacia adentro, ¿sí? La corteza suprarrenal, como les decía, tiene tres zonas, de afuera hacia adentro, los vasos vienen desde afuera y tenemos tres zonas: la glomerular, la fasciculada y la reticular. La más ordenada de todas es la fascicular, que forma como estos fascículos de cordoncitos de células alrededor, o sea, dos células alrededor de un sinusoide, que son las que liberan corticoides, el cortisol. La zona glomerular, que es la más externa, les pueden hacer la mnemotecnia y hacer la referencia con glomérulo, ¿sí? El glomérulo renal, porque la aldosterona es la que va a actuar a nivel del túbulo contorneado distal y asa de Henle para favorecer, lo vimos en la clase de renal, la absorción de sodio y agua. ¿Sí? Si recordamos el sistema renina, angiotensina, aldosterona, para aumentar la presión, la aldosterona actúa a nivel renal. Glomerular, la capa glomerular es la que libera los minerales corticoides o la aldosterona. Y por último, la zona reticular, que es la zona de células más pequeña y forma los cordones de manera perpendicular a los fascículos, o sea, están organizados de manera como transversal a la zona fasciculada, y los capilares están como metidos entre cada uno de estos cordoncitos y libera andrógenos débiles, y liberan por ahí lo que son estrógenos o, bueno, estos de hidroepiandrosterona, que son como, pueden tomar la función de hormonas sexuales cuando son extirpadas las glándulas, las gónadas, o hay alguna afección de las gónadas. La zona reticular de la médula puede tomar la función de sexualizar por caracteres sexuales al individuo. Pero habitualmente forma andrógenos, o sea que puede reemplazar un poco a la testosterona. ¿Cómo está irrigada? Fíjense, tenemos tres arterias, nos ubicamos primero en tiempo y espacio, esto vendría siendo la cavidad abdominal, baja la arteria aorta, tenemos el tronco celíaco, arteria gástrica izquierda, arteria esplénica y arteria hepatoduodenal, ¿sí? O la gastroduodenal, que le podemos decir, que va a dar la hepática común. Después tenemos la mesentérica superior con el compás aórtico mesentérico sobre la vena renal y la mesentérica inferior. Y acá podemos ver la del testículo derecho, que la habíamos visto la vez anterior, ¿sí? Que es rama de la aorta, y en este caso el testículo izquierdo. ¿De dónde salen las arterias de la glándula suprarrenal? Fíjense, casi directamente de la aorta. La suprarrenal superior sale de la frénica, o sea, la arteria que irriga el diafragma me va a dar lugar a la arteria suprarrenal superior. Fíjense la cantidad de flujo de sangre que tiene. La suprarrenal media sale directamente de la aorta abdominal y la suprarrenal inferior de la renal, ¿sí? De la renal, en este caso de la renal derecha. Entonces tenemos frénica, aorta, renal. La podemos ver un poquito más en detalle. Vamos a ver si estamos acá desplegando el hígado hacia arriba y corriendo la vesícula, y esta es la transcavidad de los epiplones que habíamos visto. Vamos a ver que la glándula suprarrenal tenemos la arteria suprarrenal inferior, la arteria suprarrenal media y la arteria suprarrenal superior. En el caso de la suprarrenal izquierda, lo mismo, ¿sí? Arteria suprarrenal superior, media e inferior de la renal.
El drenaje venoso es un poquito más sencillo, son dos grupos de venas. Las venas centrales, que es lo que formarían esta especie de hilio renal, porque al no tener un hilio anatómico, es medio difícil poder entenderlo como tal. Entonces vamos a tener que las venas centrales, fíjense estas de acá, está disecada la vena cava, en el caso de la suprarrenal derecha, drena directamente en la cava derecha, la vena central. Y en el caso de la izquierda, drenan en la vena renal izquierda. Ven, acá la vena central se va hacia abajo, hacia la vena renal. Y las venas periféricas, en este caso lo podemos ver, van directamente también a la renal, las venas periféricas. Y en este no está dibujado en este caso, pero bueno, todo lo que son las venas periféricas a las renales. Entonces vamos a decir las venas periféricas a las renales, las venas centrales a las renales mayormente, excepto en la suprarrenal derecha que va directamente a la cava, ahí cortita. ¡Wow! Esta es la parte más interesante, ¿no? Uno ve esto y dice, ¿en qué me metí? Recuerden lo que yo les decía, que podíamos entender a la médula suprarrenal, porque ¿por qué tiene tanta inervación? Si todo esto son nervios, ¿sí? ¿Por qué tiene tanta inervación la glándula? La corteza en sí la corteza suprarrenal no tiene tanta inferencia a la parte de la inervación autónoma, sí la médula. La médula, en este caso, está inervada de manera por el simpático, como si fuese un ganglio, ¿sí? Como si fuese una estación o células postganglionares. Entonces vamos a tener eh, principalmente una inervación autónoma simpática, eh, que esto es lo que les decía en la ficha, que es proporcionalmente mayor a la de otros órganos. ¿Qué significa esto? O sea, que si yo pongo por peso de órgano, comparado con los riñones, por ejemplo, es descomunalmente y desproporcionadamente mayor eh, la inervación autónoma que tiene la glándula con respecto a los otros órganos. Es desproporcionada, digamos. Y su origen es del nervio esplánico mayor y el plexo celíaco. Son plexos, digamos, que vienen de lo que es T10 a L1, forman esta cadena ganglionar al plexo celíaco y a través de las arterias ingresan y dan lugar a la liberación de las catecolaminas. Es una cuestión directa, digamos, es a nivel de la necesidad, ya sea por alguna situación estresante. Siempre el mismo ejemplo: voy caminando por la calle y me ataca un perro. Yo tengo una liberación inmediata de catecolaminas. Me aumenta la presión, me aumenta la sensación de alerta, me aumenta la capacidad visual, me aumenta la capacidad muscular, me aumenta la capacidad cardíaca para poder mirar para todos lados, identificar que algo me va a atacar y salir corriendo. Me ataca un león en el medio de la selva, lo mismo. Entonces, esto tiene que ver con que funciona como una célula postganglionar, o sea, donde yo tengo una identificación a nivel de mis sentidos de que algo es peligroso para mí y automáticamente activo el sistema nervioso autónomo, activo el plexo celíaco y activo la médula suprarrenal. Gracias. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Nos vemos cada una de las clases en sus respectivas comisiones. Vamos a adjuntar la ficha con algunas correcciones. Les voy a adjuntar algunos videitos de embrios si les parece, si les interesa. Y estudien mucho. Nos vemos pronto. Un beso grande, chicos.